Este primer teórico tiene como propósito introducirles en el origen de la psicología comunitaria y poder ver sus principales características. De la misma manera, también introducirles en el análisis institucional y en el socioanálisis como dispositivo de intervención. Para complementar esta lectura, les proponemos que lean la bibliografía tanto de Marisa Montero como de Roberto Manero Brito, que acá tienen señaladas. La psicología comunitaria es una disciplina que surge en Estados Unidos en la década del 60 y que rápidamente se disemina en América Latina y en Europa con características diferenciales. En Estados Unidos, la denominación psicología comunitaria se realiza en la conferencia de Swampscott en el año 1965. Esta conferencia es el resultado de la decisión política de la creación en el año 1963 de los centros de salud mental comunitaria. Esta conferencia convoca a un conjunto de psicólogos a pensar los cambios que deberían gestarse en la disciplina. Y esto es debido a una serie de causas y factores técnicos, profesionales, sociopolíticos, económicos, que se venían gestando en un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y en un momento histórico de ebullición y de apertura al cambio social. Por otro lado, se vivencia la insuficiencia del modelo médico clínico orientado a la enfermedad y también la insuficiencia de la psicología clínica para poder entender y solucionar no solo muchos de los problemas y la demanda en ese momento de salud mental, sino también frente a nuevas problemáticas psicosociales que en ese momento se presentaban resultantes de la desintegración social, como vinculadas a las adicciones, la violencia, la desintegración familiar, por enunciar algunas. Entre los principales referentes teóricos podemos citar los modelos del estrés psicosocial, las investigaciones sobre apoyo social, grupos de autoayudas y la teoría de la potenciación o empowerment. El origen de la psicología comunitaria en la América Latina, si bien se sitúa a principios de los años 70, durante los años 50 y 60 se llevaron a cabo numerosas intervenciones en diferentes comunidades. Estas primeras intervenciones tuvieron como principales referentes teóricos la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, los escritos de Fals Borda sobre la investigación-acción, la teología de la liberación. La psicología comunitaria en la América Latina, de la misma manera que en Estados Unidos, también surge debido a un contexto y una realidad social y política en muchos países que vivían la exclusión social, la pobreza y que era necesario realizar intervenciones dirigidas a facilitar el acceso a recursos sociales, sanitarios y educativos. Por ello, Marisa Montero va a decir que la psicología comunitaria no surge por una clínica insatisfecha, sino por una psicología social afectada del mismo mal. La psicología entonces comienza a replantearse su responsabilidad en relación a la realidad social y a partir de ello es que comienza a generarse una praxis destinada a redefinir el objeto, el método, la teoría, así como también la identidad profesional de los psicólogos. Este movimiento ocurre simultáneamente en varios países latinoamericanos, donde los psicólogos lo que buscaban era el desarrollo de un pensamiento liberador, generar conciencia, participación y lograr una transformación, es decir, generar una psicología para el cambio social. De esta manera, Marisa Montero va a enunciar una serie de características que va a tener la psicología comunitaria, como ser interdisciplinaria, considerar que la relación de investigación es entre dos actores en interacción dialógica, estar orientada hacia el cambio social, estar orientada hacia la solución de problemas, tener una visión histórica de la psicología y su objeto y desarrollar un marco teórico y metodológico de acuerdo a la realidad cultural. De esta manera va a haber una serie de cambios en el objeto de estudio, en la concepción del ser humano y del sujeto, en la metodología, en los objetivos de la disciplina y principalmente también en el rol del psicólogo. Respecto a los cambios en el objeto de estudio, va a haber un desplazamiento del individuo a la comunidad, ¿sí? En donde si bien nosotros vamos a ver diferentes definiciones o nociones acerca de lo que entendemos por comunidad, ustedes van a encontrar en el texto varias o algunas de estas definiciones entendidas como quizás
grupos o conjuntos de individuos que comparten una historia, que comparten un territorio, que mantienen lazos, ¿sí?, o un sentido de pertenencia. Otro de los cambios es en la concepción del ser humano. Para la psicología, el objeto de estudio se centraba en el individuo, pero era un individuo en estado carencial, es decir, la mirada estaba en un sentido restringidamente patológico. La psicología comunitaria va a sostener que la mayoría de las personas están sanas, que los seres humanos poseen innumerables recursos y potencialidades y que la solución a los problemas no está en adaptar a las personas al sistema, sino en crear sistemas adaptados a las personas. Por otro lado, también hay cambios en la concepción del sujeto. Para la psicología comunitaria se plantea la existencia y relación de tres tipos de sujeto. Por un lado está el investigador, que es externo a la comunidad y que se aproxima justamente para trabajar con la comunidad en generar un cambio social. Otro actor central del proceso de cambio va a ser el sujeto que forma parte de la comunidad y que también va a ser un investigador y que va a participar junto con el profesional o los profesionales en el proceso de producción de conocimiento y de la transformación de sus propias condiciones de vida. Y un tercer sujeto va a ser la comunidad, entendida o definida por sus miembros, cuyas necesidades y problemas surgen en relación al contexto histórico, cultural y político, y cuyas acciones van a responder a acciones o a decisiones, mejor dicho, colectivas y son motivadas por la pertenencia a esa comunidad. Otro de los cambios va a ser respecto al rol del psicólogo. El psicólogo va a establecer con la comunidad una relación dialógica, de horizontalidad, de respeto, de simetría, en donde, si bien los profesionales tienen un saber técnico y académico que es importante, no es más importante que el saber de la comunidad. Y entre ambos se tiene que generar una relación de conocimiento mutuo y de enriquecimiento de ambos saberes. Por otro lado, también hubo cambios en la metodología. El diseño metodológico dominante en las ciencias sociales era predominantemente hipotético-deductivo, con énfasis en lo cuantitativo. Esta metodología resultaba insuficiente para poder dar respuesta al tipo de problemas que en ese momento se presentaban en la realidad social. En realidad era necesario trabajar sobre lo que estaba sucediendo y así fue como comienza a gestarse esta metodología de investigación-acción participativa, algo que quizás hoy nos resulta familiar, pero que en ese momento fue altamente novedoso, poder investigar e intervenir en el mismo momento, teniendo obviamente como premisa la inclusión de todos los actores y de todos los miembros de la comunidad en todo el proceso de intervención. Por último, un cambio fundamental tiene que ver con los objetivos de la disciplina, es decir, la diferencia radica en la distinción entre asistencialismo y autogestión. Se establece una clara diferencia entre la psicología que va a la comunidad y la psicología que trabaja con o junto a la comunidad. Por ello, la diferencia radica entre el asistencialismo y la autogestión. En el primer caso, una institución o determinado profesional puede intervenir en alguna comunidad o grupo vulnerabilizado para tratar de resolver o remediar alguna situación. En este caso, las decisiones parten de la institución o de los profesionales quienes deciden qué deben resolver en esa comunidad, cómo hacerlo, quiénes van a participar y en qué momentos y para qué. Es decir, este modelo suele ser paternalista y lo que fomenta es la pasividad ciudadana y en muchos casos la dependencia. Mientras que la psicología comunitaria lo que propicia es la autogestión, es decir, que la comunidad pueda decidir por sí misma sobre qué problemas trabajar o resolver y que sean los propios miembros de la comunidad quienes juntos con los profesionales puedan trabajar en la solución de sus problemas para de esta manera generar un fortalecimiento y que a partir de esto se puedan autogestionar y poder abordar nuevas problemáticas. De esta manera, como para sintetizar o finalizar este primer acercamiento a la psicología comunitaria, podemos enunciar los principios que Marisa Montero
plantea en torno a la disciplina o como objetivos de las disciplinas. Es decir, la psicología comunitaria se plantea la transformación individual y social como meta, la autogestión, que es lo que decíamos recién, que supone la acción de los integrantes de la comunidad a través de su participación y organización, y son quienes van a asumir la conducción de sus decisiones y de las prioridades. La concientización, fundamental, la socialización, que el poder y control debe residir en la comunidad, la unión entre teoría y praxis, la recuperación crítica y devolución sistemática del saber preexistente y producido, y por último, el carácter político de la acción comunitaria en tanto problematizadora y transformadora de su situación. De esta manera, esta fue una primera aproximación a la psicología comunitaria, a los cambios que genera esta disciplina y cuáles son los principales objetivos y posicionamiento en torno al sujeto y a la comunidad. Por otro lado, tenemos el movimiento de análisis institucional, que si ustedes ven también surge en la década del 60, en Europa, en Francia particularmente. Fíjense que si analizamos el contexto mundial, en diferentes lugares del mundo comienza a gestarse estos cambios que tienden a poder problematizar lo instituido y generar nuevos dispositivos de intervención y de cambio. El análisis institucional es un movimiento de origen francés que lo que viene a poner en cuestión es lo establecido, es lo instituido. Por eso, más que una corriente interpretativa, fue una corriente de intervención que se proponía superar las teorías organizacionales de corte funcionalista, que en realidad lo que buscaban era restablecer el equilibrio anterior en la institución. Justamente lo que se intenta modificar es lo que estaba allí, es decir, interrogar lo sistemático a las instituciones, a sus producciones y a sus efectos. Es decir, fijaron su atención no en las instituciones, sino en lo institucional. Luró formó parte de este movimiento, fue fundador junto con la PASAD de esta corriente de intervención institucional junto a filósofos, sociólogos, psicoanalistas, politólogos, que comienzan a utilizar el término de análisis institucional y a generar técnicas de intervención en las instituciones, que es lo que van a denominar socioanálisis. El socioanálisis lo que persigue es poner de manifiesto los implícitos institucionales, es decir, supone el cuestionamiento de la ideología dominante de la institución. ¿Cómo surge el socioanálisis o cuáles son los terrenos profesionales que van a dar lugar al análisis institucional? Por un lado tenemos la psicoterapia institucional y por otro lado la pedagogía institucional. La psicoterapia institucional nace en la inmediata posguerra, es un movimiento de cuestionamiento y de análisis de la institución psiquiátrica. Este movimiento va a pasar por 3 fases. La primera de ellas destinada a transformar la relación médico-paciente y darle mayor participación a este en el proceso de cura. A este periodo le va a suceder la fase de socialización mediante el grupo, en donde va a haber diferentes modalidades grupales, que lo que va a permitir descubrir, en lo que se refiere a los procesos terapéuticos, que era la actividad instituyente de los pacientes, el elemento propiamente terapéutico. Esto fue muy importante porque descentraba la posición del médico en su lugar de poder y a su vez propició la autogestión de los pacientes y del hospital, y lo que mostró es la eficacia terapéutica. Y la última fase se plantea como una fase propiamente psicoanalítica, porque si bien se siguió generando la autogestión y las posibilidades instituyentes de los pacientes, el psicoanálisis, al introducirse por los médicos en el hospital, convertía dichas actividades en el soporte de análisis. Entonces el agente terapéutico ya no era la actividad misma del paciente, sino el análisis realizado sobre dichas actividades. Por otro, la pedagogía institucional traslada este modelo a la escuela a fin de considerar la institución escolar, es decir, no solamente el establecimiento donde se ejerce como objeto de análisis. También esto fue parte de una acción política marcada por la autogestión, la pedagogía de la liberación y la psicosociología. ¿Cuál fue el aporte más importante de la pedagogía institucional? El análisis de la dinámica de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que fue posible observar cómo las transformaciones que se hacían dentro de la institución
tenían relación directa con diversos cambios que allí se producían, tanto en los estudiantes como en los docentes. De esta manera, la pedagogía institucional descubrió que el análisis de la institución escolar desemboca necesariamente en el análisis generado de las instituciones. Bien, finalmente, el socianálisis se trata de un método de intervención que podríamos decir se sitúa en la prolongación de la psicoterapia y la pedagogía institucional. Si bien es cierto que heredó de la psicología de los grupos un dispositivo de análisis microsocial, es decir, una reunión en grupo pequeño, en un espacio cerrado, con un tiempo predeterminado, al poco tiempo fue mucho más allá de este dispositivo. Antes de hablar del dispositivo en sí, me parece importante que podamos revisar qué entendemos por institución o qué entiende el análisis institucional por institución y fundamentalmente Luró. Luró postulaba 3 momentos del concepto: el de universalidad, particularidad y singularidad, que son funcionales a 3 categorías que seguramente ustedes deben haber trabajado mucho en psicología de los grupos: instituido, instituyente e institucionalización. Veamos qué es cada uno de estos momentos. El momento de la universalidad es el de la unidad positiva del concepto, momento universal, positivo, instituido, o podemos hablar de la ideología de la institución, es decir, el sistema de normas, objetivos universales, qué sostiene y qué la sostienen. Dentro de este momento, el concepto es plenamente verdadero de manera abstracta y general. Por ejemplo, la educación, el salario, la familia son normas universales de la sociedad, hechos sociales positivos en lo abstracto. ¿Por qué? Porque de ellas se asocia todo un cotejo de normas, modelos y valores de comportamiento. Entonces, una norma universal o considerada como tal, ya sea el matrimonio, la educación, el salario, son designadas con el nombre de institución. Por otro lado, tenemos el momento de la particularidad, que expresa la negación del momento precedente. Momento particular negativo o instituyente es el momento de la institución que nos habla de la negatividad actuante. De esta manera, en nuestras sociedades, que recién veíamos que el salario y el matrimonio son instituciones, un sujeto puede no ser asalariado o puede ser soltero. Esto significa que toda verdad general, va a decir Luró, deja de serlo plenamente tan pronto como se encarna o se aplica a condiciones particulares, circunstanciales, determinadas dentro de un grupo heterogéneo, cambiante, de sujetos que van a diferir por su clase social, edad o género. Por ello, también él va a decir, no hay que confundir la universalidad con la totalidad, ya que aquella lleva en sí misma su contradicción. Finalmente, el momento singular de unidad negativa, de institucionalización, nos habla del movimiento necesario para absorber al interior de las prácticas dominantes la acción de lo negativo, de los desviantes que manifiestan otros posibles. Es el momento en que la institución, a través de la organización, mantiene el predominio de un proyecto o de un movimiento sobre todos los otros posibles. Entonces, el momento de la singularidad es el momento de la unidad negativa, resultante de la acción de la negatividad sobre la unidad positiva de la norma universal. De esta manera, para la corriente institucional, el estudio de la institución radica en poder evidenciar este carácter dialéctico entre lo instituido, lo instituyente y la institucionalización. Pensemos siempre que en una institución esta dialéctica está presente. Siempre hay un instituyente que quiere modificar lo instituido y una vez que si esto se logra, vuelve a estar instituido y va a haber fuerzas que vuelven otra vez a pugnar por un cambio. Siempre en una institución hay conflicto y hay contradicción y tiene que ver con esta dialéctica. Entonces, lo instituido es sinónimo de orden establecido, representa el deber ser, el orden legitimado y regulador de conductas. Lo instituyente es el potencial que encarna la negatividad a lo instituido, es el momento en que se funda una institución o el germen de cambio, pretendiendo superar las instituciones ya existentes. Y por último, la institución o la institucionalización, mejor dicho, es cuando ya estas normas y reglas están en el inconsciente del individuo y del colectivo, es decir, ya fueron introyectadas, entonces se instala en el orden hegemónico. Podríamos decir que se institucionaliza convirtiéndose en instituido nuevamente y como un nuevo regulador de la conducta social. Entonces, ¿qué es lo que busca el análisis institucional? Podríamos decir, crear condiciones de visibilidad y o enunciabilidad de aquellas cuestiones que en una organización generan malestar.
Recuerden que la institución es captada como un espacio contradictorio, esto que decíamos recién, atravesadas por fuerzas que escapan a los límites del establecimiento. No tenemos que pensar en el edificio como institución. Por eso no podemos investigar el quehacer institucional si no es en relación con otras instituciones, con todos los atravesamientos que una organización tiene. El análisis institucional se instituye como un indicador crítico de los cuerpos normativos, señalando, por un lado, la cristalización de sus formas, busca develar estas contradicciones que enunciaba recién, y también el lugar donde el poder quedó establecido, los efectos que de allí produce y con quién se comparte. Es por eso que el análisis institucional es político de la misma manera que lo es la psicología comunitaria, porque ejerce una acción cuestionadora del poder y de la ideología, sobre todo, como portadora de la verdad institucional. Volviendo al dispositivo del socioanálisis, vamos a decir lo siguiente. Por un lado, que se estructura a partir de 3 polos. ¿Sí? Uno sería el staff analítico, que es el que estaría constituido por el equipo, los profesionales que son demandados para realizar una intervención. Por otro lado, el staff cliente, que serían aquellas personas o personas que son las que realizan el encargo de intervención. Y por último, el grupo cliente, que sería el conjunto de personas que van a participar en la intervención en sí. Recién decíamos que el socioanálisis fue muy similar en un comienzo a las intervenciones grupales, pero que prontamente fue atravesada por la dimensión institucional. Por eso vamos a plantear estas diferencias en torno a lo que habíamos hablado recién de pequeño grupo. ¿Cuál va a ser el dispositivo de intervención en el socioanálisis? La asamblea, es decir, un grupo abierto permanentemente que no cierra su entrada a aquellos que estén interesados en participar de la intervención. Siempre esta participación va a ser generalizable a todo el conjunto del establecimiento. Un dispositivo en donde van a confrontar todos los miembros de la organización, donde se va a analizar el encargo, se van a presentar analizadores espontáneos, se sostiene la palabra de las fuerzas instituyentes buscando la ruptura y movilización en ese aquí y ahora. Es por eso que el campo de análisis no son las personas, ni las interacciones, ni el grupo. La agrupación que constituye el grupo cliente, que es lo que decíamos recién, se entiende como la resultante de una cantidad infinita de determinaciones sociales que van a adquirir formas y sentidos específicos, determinaciones políticas que van a atravesar transversalmente al grupo cliente, y justamente estas determinaciones transversales que actúan unas sobre otras, su elucidación va a constituir el objeto propio del socioanálisis. Entonces, yo ahora les voy a nombrar algunos conceptos que son fundamentales dentro del análisis institucional, que posteriormente, cuando trabajemos LURO, los vamos a ver como instrumentos de análisis y mucho más en profundidad, porque la idea ahora era generar un acercamiento al análisis institucional, pero no trabajar particularmente cómo implementaría un analista un proceso de intervención. Estos conceptos son el de implicación, transversalidad, grupo objeto y grupo sujeto, el de analizador y el de desviación. La implicación, ustedes saben, pone en cuestión el saber y el no saber del analista en la situación misma de la intervención. Es decir, lo que la implicación nos plantea es que no somos neutrales a la hora de llevar a cabo una intervención y por eso justamente la implicación también se trabaja en la misma situación de intervención. ¿Por qué la implicación del analista es total? Porque nacemos en instituciones, nuestra vida está normada real y simbólicamente desde antes de nacer. Estamos atravesados por múltiples instituciones y es por eso que tenemos que considerar que nuestra mirada va a estar determinada por nuestra polisegmentariedad. Mesano justamente lo que dice es que la implicación es aquello que se interpone entre nuestra mirada o nuestros ojos y la institución. Entonces, la implicación remite a la manera en cómo el analista lleva internalizado un sistema normativo y que justamente le va a condicionar su mirada o la visión que pueda tener tanto respecto a la organización como al mundo circundante. El análisis de la implicación es lo que nos permite relativizar,
históricamente nuestras verdades, abriendo entonces la posibilidad de la reflexión sobre nuestro propio pensamiento o sobre nuestro propio entendimiento. Grupo objeto y grupo sujeto son dos denominaciones que tienen sentido en relación con dos conceptos también, el de verticalidad y el de horizontalidad. La verticalidad designa las relaciones socialmente institucionalizadas, jerarquizadas, mientras que la horizontalidad designa las relaciones inmediatas, no mediatizadas por la institución. Entonces, los grupos objetos son aquellos que caen en cualquiera de estas dos siguientes automatizaciones. O el grupo fuertemente burocratizado, que no se reconoce si no es en función de la jerarquía, o lo que Luro va a llamar la pequeña sectobanda, que no puede reconocer sus atravesamientos verticales. En realidad, quien desarrolla estos conceptos de grupo objeto o grupo sometido y grupo sujeto es Guattari, y que están muy vinculados también con la noción de la transversalidad. ¿Por qué? Porque la elucidación de la transversalidad del grupo justamente es el objeto fundamental en la intervención socioanalítica. ¿Esto qué significa? La deconstrucción de las relaciones marcadas por el signo de la verticalidad pura o la pura horizontalidad. Por otro lado, también es importante remarcar que en la elucidación de la transversalidad lo que no se busca es justamente establecer un equilibrio entre la verticalidad y la horizontalidad, sino justamente que haya una confrontación, un conflicto, esta contradicción presente y que tenemos que poder resolver, dilucidar. Por ello, la transversalidad tiende a realizarse cuando en una organización hay una comunicación máxima que se da tanto entre los diferentes niveles como en los diferentes sentidos. Bien, otro concepto fundamental es el de analizador, que justamente, como su nombre lo indica, el analizador va a ser toda aquella persona, situación, acción que deconstruye lo instituido de la institución. También el analizador es un concepto político porque es una acción de denuncia que devela las situaciones que conforman el no saber de los miembros respecto de la institución a la que pertenecen. Va a poner de manifiesto los conflictos, las contradicciones que se producen al interior de la institución y que en general en tiempos normales no son visibles. Respecto a los analizadores, ustedes van a encontrar que hay diferentes tipos, que después los vamos a trabajar, de la misma forma que también hay diferentes tipos de desviación. ¿Qué podemos decir de la desviación? Que niega la universalidad abstracta de lo instituido, que pone de manifiesto las fuerzas que permanentemente están tratando de corroer dicha universalidad, fuerzas particulares que se manifiestan de maneras distintas. De esta manera, la psicología institucional implica un modo de mirar, un enfoque que amplía el campo de análisis de las problemáticas por las cuales uno es convocado e incluye en este análisis la posición del psicólogo o la psicóloga en el campo y su propia implicación en la situación de intervención. Como dice Silvia Schechter, el psicólogo o la psicóloga realiza en esta intervención en realidad una investigación conjunta con los participantes de las instituciones. ¿Investigación por qué? Porque se indaga los modos instituidos de pensar que tienen los miembros de la institución. Nuestro rol entonces será justamente el de instalar este dispositivo para poder investigar de manera conjunta, ayudar a crear las condiciones para